buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta primera conferencia dentro del ciclo de migración que Se Dice Libertad está presentando en colaboración con el grupo Giroscopio. Es para Se Dice un grato placer el poder estar en esta iniciativa tan importante y tan necesaria de debatir y discutir, porque es uno de los temas que más afecta a nuestra nación en este momento. Para nosotros es muy grato compartir con Giroscopio, que ya van a conocer un poco más de qué se trata esta iniciativa llamada Giroscopio y esta conferencia con el doctor Enrique González Ordogoitia. Le paso la palabra y le doy la bienvenida al profesor Osmar Astorga, quien nos va a presentar a Giroscopio y les va a dar la bienvenida al profesor Juan Rosales, que va a ser el moderador de esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han incorporado a la audiencia. Esperamos sus preguntas y sus inquietudes y muy buenas tardes. Adelante, Omar. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial que marca el inicio de las actividades de Giroscopio. Una idea que nació de un encuentro entre amigos y colegas y que ha venido tomando cuerpo como centro de investigación, formación y difusión, pensado como un espacio de excelencia para abordar los problemas de nuestro tiempo desde la ética, la política, la antropología, el arte y otras ramas del saber. Nuestra meta es explorar perspectivas y desarrollar propuestas que sean útiles a las instituciones, a los investigadores, los docentes, los profesionales y a todos aquellos que deseen ampliar y profundizar su experiencia de formación. Sirva esta oportunidad para invitarles a acompañarnos con sus iniciativas, con sus propuestas, bajo la premisa de que Giroscopio surge como un amplio espacio para la reflexión y la búsqueda de soluciones a los problemas que demanda la sociedad actual y del futuro. Nos acompañan desde varios países de América Latina y Europa investigadores y docentes dedicados a la tarea de comprender los retos que afectan al hombre y la sociedad contemporánea. Son varios los temas que nos preocupan y se han convertido en motivo para el desarrollo de diversas líneas de trabajo. Una de ellas es el fenómeno de la migración, una realidad histórica y cada vez más global que esta vez queremos abordar desde la experiencia venezolana. Esta es la razón por la cual optamos por plantear este coloquio que se llevará a cabo todos los viernes, desde hoy hasta la primera semana de diciembre, y en el marco de la programación el día 24 de noviembre, miércoles, tendremos la presentación del libro Migrantes. Aprovechamos para expresarle nuestro agradecimiento a la profesora Rocío Guijarro, a Se Dice Libertad, por la colaboración que nos ha prestado para la puesta en marcha de esta iniciativa. A continuación le doy la palabra al profesor Juan José Rosales. Buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Gracias al profesor Astorga, a la profesora Rocío Guijarro, al profesor Enrique Ali González Ordogoitia por su presencia. El día de hoy comienzan las disertaciones, las ponencias. El primero de nuestros conferencistas es el doctor Enrique Ali González Ordogoitia, doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, folclorólogo, filósofo, teólogo, locutor, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello también, profesor del Instituto de Teología para Religiosos, co-creador y coordinador del Sistema de Líneas de Investigación Universitaria CILIU, sobre sociología, cultura e historia, etnia, religión y territorio en América Latina la Grande, co-creador y coordinador desde 1991 de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE,
co-creador y coordinador desde 2011 de la página web también de SYSCUBE. El profesor González Ordóñez tiene una dilatada y exitosa carrera como investigador, como profesor, y bueno, creo que sobran las palabras porque su obra puede hablar perfectamente por él. En este coloquio, Migración, aproximaciones desde el caso venezolano, el profesor González Ordóñez disertará sobre la migración y la nueva configuración étnica del venezolano. El doctor González tiene 20 minutos para hacer su presentación. Una vez que culmine, pues le leeremos las preguntas que tenga bien el público hacerle al doctor González Ordóñez. Tiene la palabra profesor Enrique González. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes en Venezuela, muy buenas tardes en España. Comienzo dando las gracias a la Fundación Giroscopio y a CEDICE Libertad por haberme invitado a participar en este coloquio sobre la migración venezolana que se extenderá desde hoy, 8 de octubre, hasta el 3 de diciembre, los viernes a las 3 p.m. Hemos titulado esta ponencia La diáspora y la nueva venezolanidad. Sin duda ha sido un gran esfuerzo de los organizadores poder crear este espacio para una discusión multidisciplinaria sobre un fenómeno que nos presenta como transdisciplinario, como es el caso de la migración de al menos el 20%. Voy a presentar, dado la brevedad del tiempo, presentaré muy esquemáticamente los principales puntos que considero necesario discutir. Por supuesto, quizás excedan los 20 minutos y no se podrán leer todos, pero queremos dejar la visión general de esta ponencia que luego será recogida en un libro que se hará el año que viene, junto con las demás ponencias. Las preguntas que nos hemos hecho, los puntos: ¿qué es la reconfiguración étnica? Algunos ejemplos de reconfiguraciones étnicas, caracterización de la diáspora venezolana, de desterrado a etnia, existencia e imaginario del desterrado. Ya no hay mundo idílico. De desterrado a nueva etnia, los venezolanos mundo, el tortuoso camino de ser una etnia bicultural binacional, la diáspora venezolana y su conversión en etnia. Convertida la diáspora en etnia, surgen tres grandes problemas. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el venezolano de la diáspora para reproducir su etnicidad de origen? ¿Cuáles son los mecanismos sociales para reproducir la etnicidad? ¿Cuáles son los obstáculos intravenezolanos que afectarían la cohesión de la nueva etnia bicultural binacional? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? ¿Qué es la reconfiguración étnica? En primer lugar, es imprescindible ubicar la reflexión sobre la diáspora, nueva venezolanidad, en el marco histórico que la incluye en la actual etapa de nuestro país. Es decir, estamos en presencia de una reconfiguración étnica de Venezuela, la cual entendemos como un proceso violento, físico y simbólico aplicado sobre una etnia que a esta a cambiar los componentes de su etnicidad, a repensarlos, a reconstruirlos en un proceso en el tiempo debido a la presión aculturadora, demonizadora de sus principales símbolos, pulverizadora de sus condiciones materiales de subsistencia. Estos procesos de reconfiguración étnica tienen un efecto devastador en la existencia física y simbólica de la etnia nacional venezolana, conllevan un altísimo costo social y generan procesos
de readecuación a la nueva realidad, cuya comprensión exacta de su verdadera dimensión puede llevar décadas, cuyo tiempo humano puede medirse en varias generaciones. Son heridas infligidas en el seno de la etnia nacional, cuyas fechas de inicio podemos datar, pero no ocurre así con las fechas de cierre. La reconfiguración étnica es la aniquilación del núcleo central de sentido de una experiencia societal en los diversos niveles posibles de condensación histórica, trátese de una etnia pura, una etnia nacional o una etnia civilizacional. Queremos hacer un breve paréntesis para mostrar nuestra discrepancia con la noción de daño antropológico que vienen realizando algunas instituciones del país, entre las cuales se encuentra el Centro Gumilla. Si bien estoy de acuerdo con los elementos empíricos que ellos muestran, el gravísimo y mortal daño que ha causado el régimen chavista a la nación venezolana, no estamos de acuerdo con el daño antropológico, pues lo antropológico se refiere específicamente a toda la especie humana y no se puede afirmar que toda la humanidad se siente afectada por los destrozos llevados a cabo en nuestro país. Particularmente observamos un daño societal profundo que hace imposible la continuación de la existencia de Venezuela tal como estaba configurada étnicamente para 1998 como nación. Es decir, la Venezuela existente a 1998 ha dejado de existir y el país ha entrado en una reconfiguración étnica. Algunos ejemplos de reconfiguraciones étnicas los tenemos en los procesos de relación de la nación española con las sociedades indígenas americanas entre los siglos XVI y XVII. En la conquista realizada por los árabes musulmanes en los siglos VII y VIII, desde Persia hasta todo el norte de África, incluyendo Argelia. En el genocidio armenio por parte de los turcos a principios del siglo XX, que terminó dando origen a la moderna nación de Armenia. En el genocidio de las naciones indígenas establecidas en el oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX, el cual dará origen a las reservaciones indias. Y en el genocidio de la llamada Campaña de las Pampas, llevada a cabo por la República Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, el cual reconfiguraría la sociedad gaucha. Sobre este proceso de la reconfiguración étnica en Venezuela, hemos escrito 3 artículos, uno de ellos inédito, y he dado 7 videos. Esta reconfiguración étnica de Venezuela, a diferencia de los ejemplos anteriormente señalados, no se está realizando solo en el país de origen o en otro país adicional, sino que se desarrolla en una relación dialéctica entre los venezolanos de adentro y los venezolanos de afuera, la denominada diáspora. Nuestra diáspora se asienta en numerosos países del mundo entero, lo cual le agrega un grado de complejidad aún mayor. A partir de ahora, debemos entender que la nación venezolana se ha dividido en 2 grandes partes, la de adentro y la diáspora, y que su unidad societal debe ser reconstruida partiendo de esta realidad y recordando que metodológicamente
la totalidad es mayor que la suma de sus partes. Por lo tanto, además de conocer cada parte, hay que conocer las múltiples relaciones entre ellas, lo cual va a significar una conversación permanente entre los venezolanos de todo el mundo. Dedicaré a tratar de caracterizar el fenómeno de la diáspora venezolana, la cual pensamos hacer a través de los siguientes ítems: existencia e imaginario del desterrado. Ya no hay mundo idílico. De desterrado a nueva etnia, los venezolanos mundo. El tortuoso camino de ser una etnia bicultural, binacional. La migración venezolana es una migración de desterrado, de personas expulsadas por razones políticas, económicas y por la urgente necesidad de sobrevivir. La mayoría no estaba preparada ni mental ni anímicamente para irse del país de esa manera. El instinto de sobrevivencia fue quien tomó las decisiones. Esta ola de migración de desterrados se ha convertido en migración de refugiados, y ambos conceptos no pueden entenderse fuera del ámbito de la política internacional. Y en todo tema político, el armazón conceptual de la mayoría de los venezolanos formados en la indigencia intelectual de la antipolítica es muy precario. El desterrado sufre el doble asombro y desconcierto de descubrir la primacía de lo político en la experiencia de haber vivido en una Venezuela convertida en un gran campo de concentración. Y ahora, para su segundo asombro, en muchos de los lugares a los cuales arriba como diáspora, descubre la continuación de la existencia de la política que creía haber dejado atrás y termina dándose cuenta de que el socialismo del siglo XXI es un proyecto internacional insertado en redes multinacionales. Acepta con fatalidad la idea de la inexistencia de un mundo idílico. Comienza la adaptación a lo real. Largo proceso en pleno desarrollo. En un artículo que escribí en 1997 para la revista Comunicación del Centro Rumilla, hablaba del fenómeno de Venezuela mundo, basado en los numerosos datos empíricos que me permitían sustentar la idea. Por supuesto, en ese momento jamás pensé que los venezolanos mundo pudieran convertirse en la otra gran parte de Venezuela. Hasta hoy, alrededor del 20% de nuestra población. Por lo cual, estrictamente hablando, son ya una macroetnia en plena conformación, la cual amerita para su estudio intensivo numerosos trabajos etnográficos, big data y monografías por países, por regiones, por especialidad temática, trabajos los cuales evidentemente aún no existen en cantidades suficientes. Sin embargo, observamos muchos interesados quienes ya trabajan en tal dirección. La visión de la macroetnia de los venezolanos mundo será la contraparte dialéctica de los venezolanos de adentro. Visiones que nos permitirán en el futuro conformar una sociología de la historia
y una filosofía de la historia del siglo XXI venezolano. Desde una perspectiva histórica, establecemos para Venezuela 4 grandes periodos, del siglo XV al XVIII, como creación y consolidación del ser tradicional societal de Venezuela. Del siglo XIX, como creación de la República de Venezuela, como nación de criollos. Del siglo XX, como consolidación del Estado Nacional venezolano, y el siglo XXI como el desmantelamiento del ser tradicional societal y la reconfiguración étnica. Mientras llega el momento de su consolidación, la macroetnia de los venezolanos mundo se irá perfilando en el diálogo entre las distintas unidades de la diáspora venezolana. Ahora abordaremos a la diáspora venezolana desde el punto de vista étnico, comenzando por establecer algunas analogías y diferencias con otras diásporas como ejercicios comparativos. Nombraremos la diáspora africana de las tratas atlánticas, cristianas e índicas, musulmanas, la judía desde el siglo I, la italiana, la irlandesa y libanesa del siglo XIX y la china desde al menos el siglo XV. De la diáspora africana, la venezolana se diferencia radicalmente, dado que la africana abarcó casi 2/3 de un continente y la mayoría de los africanos esclavizados no pertenecían a estados nacionales. Además, el término de diáspora africana comenzó a existir en el siglo XX, cuando el proceso esclavista había concluido hacía largo rato. Con la diáspora judía, la venezolana se diferencia, mantiene las diferencias de permanencia en el tiempo, pues la judía se fue la... Te escuchamos, Enrique, te escuchamos. Ah, me escuchan, ok, está bien, eso me interesa. Con la diáspora judía, la venezolana mantiene las diferencias de permanencia en el tiempo, pues la judía duró cientos de años hasta la creación del Estado de Israel en 1948 y la aniquilación de su Estado por una potencia enemiga que basaba su dominación en la persecución religiosa. La diáspora italiana ocurre fundamentalmente por motivos económicos y cuando aún no existía la nación italiana. La diáspora libanesa se da en un marco de dominio del imperialismo turco, miseria económica la diáspora libanesa, toda la parte técnica. Aló. Escuchamos. Aló, sí, estoy... Ya va, que aquí hay... Ya va, que... No puede ser.
La diáspora libanesa se da en un marco de dominio del imperialismo turco, miseria económica, persecución religiosa en contra de los cristianos católicos y ausencia de un Estado. La diáspora irlandesa es impulsada por la gravedad de la situación económica, la presión del imperialismo inglés, la discriminación en contra de los cristianos católicos y el debilitamiento del Estado Nacional irlandés. La diáspora china tiene varios siglos efectuándose. Tenemos así, la diáspora venezolana comparte con la existencia de un Estado-nación previo a las migraciones. Comparte con la china, la irlandesa, la italiana y la libanesa la situación económica que obligó a la población a emigrar. Comparte con la judía, la irlandesa y la libanesa el odio político de los imperios y del autoritarismo, totalitarismo, las ideas distintas sobre la vida, bien sean religiosas o políticas. Realizada esta breve introducción a una de las aristas del concepto de diáspora, veamos la segunda cualidad. Toda diáspora tiene en su naturaleza la posibilidad de convertirse en una etnia. Definamos etnia. Una etnia es un grupo social que se autodefine a partir de su etnicidad, creando las fronteras entre el endogrupo y el exogrupo, es decir, entre el nosotros y el ellos. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Enrique. Ok, pues ya estamos como en una sesión espiritista que yo no los veo, pero quiero saber si están ahí por si acaso. Sí, sí estamos. Pero, ¿qué es una etnia? Una etnicidad es un complejo de rasgos culturales, religiosos, lingüísticos, raciales y de historia compartida, cuyo peso cualitativo de cada rasgo varía según los casos específicos. Esta etnicidad se consolida como grupo étnico cuando se logra identificar con un etnónimo creado por ellos o por otros, pero asimilado como propio. Por ejemplo, los indígenas venezolanos que viven en La Guajira se autodenominan guayú y a quienes no son de su grupo étnico lo denominan aryuna, que significa extranjero. Otros indígenas, como los Yanomami, su etnónimo significa ser humano y quienes no son de su grupo reciben el nombre de Nábaca, sombras. En el caso de los judíos, su etnónimo se tomó de una de las 12 tribus de Israel y quienes no son de su grupo étnico se denominan gentiles. Para nuestro análisis, tomaremos en cuenta los tres componentes básicos que constituyen una etnia. Definición de un nosotros y un ellos. La etnicidad y un etnónimo. La diáspora venezolana, aunque aún muy reciente, debido a su número, ha constituido un gran impacto social en los principales países de acogida, por lo cual su recepción ha definido claramente un nosotros, la nación receptora, y un ellos, los migrantes venezolanos. Las diferentes etnicidades puestas de manifiesto entre los países de acogida y venezolanos y idiomas distintos, formas dialectales del español diferentes, características raciales, entre otras, claramente han hecho que cada parte asuma con vehemencia su respectivo etnónimo, se identifiquen como grupos étnicos diferentes con estatus distintos, es decir, los venezolanos migrantes se han convertido en una etnia. Ahora bien, ¿cuál era la preparación histórica y psicosocial para que el venezolano se sintiera parte de un grupo étnico particular? Hace algunos años publicamos el artículo La dificultad del venezolano de sentirse parte de una etnia, de cual tenemos enseguida algunas ideas. En el siglo XIX asistimos al segundo momento de la historia de la etnia venezolana.
la creación de la República de Venezuela como nación de criollos. Es en ese siglo cuando se oficializa el término venezolano para definir a todos los habitantes. No olvidemos que poco antes todos éramos españoles y luego comenzó una transición como patriotas y realistas. Es decir, se convierte en nuestro etnónimo ante nuestros vecinos colombianos o ecuatorianos o españoles. Esta asunción del etnónimo venezolano tiene la particularidad de identificarse en exclusiva con una de las etnias existentes para el momento, la criolla, de evidente carácter mayoritario, pero obviando por completo a la macroetnia indígena. De esta forma, el venezolano, a partir del siglo XIX, se educó en la idea de que existían unos grupos minoritarios bien los márgenes de nuestro territorio, exceptuando los guayú, llamados indígenas, y todos los demás éramos los venezolanos, es decir, los criollos. Esta idea quedó tan arraigada que aún a pesar de los fuertes cambios poblacionales ocurridos en el siglo XX, debido a la masiva llegada de emigrantes, tal concepción del criollo como el venezolano por antonomasia no sufrió modificación alguna, generando conflictos de intensidad de baja intensidad entre las tres macroetnias existentes en la Venezuela actual: indígenas, criollos y biculturales binacionales. Por tales razones queremos enfatizar que la mayoría de los venezolanos actuales nunca se había sentido parte de una etnia, experiencia social de no ser analizados en las relaciones interpersonales como un individuo particular, sino como miembro de un grupo étnico. Esta primera experiencia de sentirse etnia se da fuera de Venezuela, en un contexto en el cual los grupos étnicos se organizan en base a su pertenencia nacional. En la temprana etapa actual, los etnónimos aluden a cada país de origen: peruanos versus venezolanos, chilenos versus venezolanos, españoles versus venezolanos. Pero en la siguiente etapa de consolidación de la emigración, los etnónimos serán venezolanos peruanos y peruanos, venezolanos chilenos y chilenos, y venezolanos españoles y españoles. Así como en Venezuela existen, por ejemplo, peruanos venezolanos, chilenos venezolanos, españoles venezolanos. De esta manera, los venezolanos de la diáspora se han convertido en una etnia bicultural, binacional. Esta condición abre mucho camino para la investigación. En el ámbito macro, los venezolanos mundo incorporan en su seno numerosos venezolanos biculturales binacionales de cada uno de los, por lo que ameritará un gran esfuerzo de investigación comparativa y síntesis histórica, sociológica y filosófica para poder comprender a fondo lo societal de este segundo componente de la nueva nación venezolana. En el ámbito de cada país receptor, los venezolanos deberán descubrir y comprender su nueva situación étnica, definir sus estrategias de resistencia, asimilación o ratificación de ser una nueva etnia. Esta reflexión estará condicionada por la situación étnica previa que tenía ese venezolano en Venezuela, es decir, asumirá giros dramáticamente diversos según sea indígena, criollo o bicultural binacional. Condiciones que siguen existiendo, aunque rezagadas por estar viviendo en otro país. En el ámbito individual, deberá buscar respuesta
a las preguntas acuciantes, entre ellas, ¿qué soy yo como venezolano? ¿Qué es lo que me define como venezolano? ¿Cuál es el futuro mío y de mi descendencia como venezolano? ¿Cuán venezolano sigo siendo o puedo seguir siendo al estar viviendo en el exterior? ¿Cuán similar y cuán distinto somos los venezolanos de la diáspora de los venezolanos de adentro? De la condición de los venezolanos mundo como etnias biculturales, binacionales, surgen varios campos de interés, de los cuales nos interesa mucho destacar tres. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el venezolano de la diáspora para reproducir su etnicidad de origen? ¿Cuáles son los mecanismos sociales para reproducir la etnicidad? ¿Cuáles son los obstáculos intravenezolanos que afectarían la cohesión de la nueva etnia? Como solo podemos realizar una breve introducción al tema, presentamos una síntesis histórica que sobre la capacidad de reproducir su etnicidad se ha realizado mensualmente entre estudiosos de la trata atlántica cristiana europea y la trata índica musulmana Oriente Medio. La mayoría de los africanos esclavizados, llevados tanto a América como al Medio Oriente, eran jóvenes y por tanto no habían alcanzado una madura comprensión de la complejidad de su propia cultura. Contenían elementos culturales adquiridos sobre todo en su socialización temprana, en lo que nosotros llamaríamos infancia y adolescencia, durante las cuales se forjaron lazos afectivos profundos sobre sus culturas y sus etnias, pero no estaban en condiciones de reproducir ese conocimiento a carta cabal y en profundidad. Esas condiciones de conocimiento, aunadas a que por política esclavista las diversas etnias eran mezcladas a propósito, con el fin de debilitar los lazos de solidaridad entre ellas, influyeron en que las culturas africanas no pudiesen ser trasplantadas íntegramente a América. Por esas razones, del África trajeron a América diversas etnias, las cuales fueron convertidas en una sola nueva etnia, la etnia negra. Si establecemos una cierta analogía entre el proceso que viven actualmente los venezolanos forzados a migrar con el proceso sufrido por los africanos traídos forzadamente a América, podemos preguntarnos, ¿cuál es el bagaje de conocimiento histórico sobre Venezuela que tienen los migrantes? ¿Cuánto saben los migrantes sobre la diversidad cultural venezolana? ¿Cuánto saben los migrantes acerca de la lengua española hablada en Venezuela y sus variaciones dialectales? ¿Cuánto saben los migrantes acerca de las naciones y lenguas indígenas existentes en Venezuela? ¿Cuánto saben los migrantes acerca de la religión cristiana católica mayoritaria y sus particularidades en Venezuela? ¿Cuánto saben los migrantes acerca de las diversas religiones y religiosidades presentes en Venezuela? Antes de responder esta pregunta, recordemos que el régimen del chavismo-madurismo ha ideologizado de tal manera la educación oficial que simplemente ha desterrado la enseñanza de la ciencia y ha convertido la enseñanza en una escuela de formación de cuadro para el PSV, y esa es la formación que han recibido los alumnos durante 3 años en historia, cultura, lengua española,
para solo hablar de los ítems anteriormente señalados. Tiempo, profesor. Tiempo. Juan, no te escuché, ya estoy en el tiempo. Estamos en tiempo, profesor. Sí. Ok, entonces voy a pasar a la última etapa de una vez. De todas maneras, ya en la ponencia o en las preguntas, quizás podremos. Okay. Concluyendo, llegando a la parte final de esta ponencia, nos preguntamos, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Creemos que las diferentes respuestas a estas preguntas debemos darlas desde el espacio público y desde el espacio privado. En el primero, hablaríamos de la gobernanza, de cómo las estructuras creadas por los venezolanos mundo podrían entroncarse en el sector público del Estado venezolano. Afortunadamente, en este coloquio contamos con la voz autorizada del doctor Tomás Páez, uno de los principales especialistas sobre la diáspora venezolana, quien tiene a su cargo la conferencia del cierre del evento el mes de diciembre. En el segundo, hablaríamos de las innumerables iniciativas que pueden tomarse tanto por la diáspora como por los venezolanos de adentro, y aún mejor, por la conjunción de ambos para lograr estrechar la valga el ejemplo de este coloquio surgido de la iniciativa de varios sectores de los venezolanos de adentro y de afuera. Esta primera acción del Grupo Giroscopio sirve como carta de presentación de un proyecto ya en fase de expansión por la diversidad de acciones previstas para este final del 2021 y todo el 2022. El apoyo de instituciones, como se dice Libertad, un baluarte de la libertad en Venezuela, denota además lo que subyace como elemento identificatorio entre nosotros. Señalemos el modesto esfuerzo de nuestra ONG, el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, creada en 1991, desde la cual hemos desarrollado una pequeña plataforma mediática, portal, canales de YouTube y canales de podcast de audio. Para finalizar, finalmente, ante el hecho de la desaparición de la Venezuela existente en 1998, la mayoría de los venezolanos hemos respondido que no nos rendimos, por el contrario, estamos apostando todos los esfuerzos para construir una nueva nación. Pero asumimos que no puede construirse una nación sin la etnicidad que la acompaña. Es decir, no existe nación sin nacionalidad. No existe Venezuela sin venezolanidad. Por eso debemos construir una nueva venezolanidad, la cual surgirá de la dialéctica entre los venezolanos de adentro y los venezolanos de afuera, entre los venezolanos que pisan la tierra física de nuestros ancestros, los venezolanos que están sumergidos en el interior de la Venezuela espiritual. Y es esta relación entre los venezolanos de adentro y la diáspora el único lugar en donde puede surgir la nueva venezolanidad. Nacionalidad que será una manera de demostrar que aquella expresión societal que se consolidó en el periodo de los siglos XVI al XVIII y que se expresó en la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, esa experiencia societal que se consolidó en el siglo XIX, cuando a partir de 1830 se creó la República de Venezuela de la mano de José Antonio Páez, y siguió creciendo cualitativa y cuantitativamente a lo largo del siglo XX, dándonos una nación que en muchos aspectos era un faro
para toda la América Latina. Luego sufrió el acoso y derribo por parte del nefasto socialismo del siglo XXI, el cual hizo palidecer a las plagas bíblicas que asolaron a Egipto por la inmensa capacidad de destrucción de la tila de Barinas. Tenemos dos deberes ineludibles: afrontar nuestra reconfiguración étnica y nuestra nueva venezolanidad, una venezolanidad más humanista, próspera y moderna, con ciudadanos con deberes y derechos verdaderos, y volveremos a demostrar que el gentilicio venezolano nació para ser inmortal. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Enrique. Excelente disertación. Estamos pues muy agradecidos. Y a continuación, las preguntas de el auditorio. Una de ellas es la siguiente. Pregunta un colega si la diáspora y la migración venezolana, este proceso, no se parece mucho más al proceso cubano, los expulsados por la Revolución Cubana, que a cualquier otro. Ajá, ¿cuál es el mecanismo? ¿Respondo enseguida o...? Sí, por favor, si lo desea, y luego le pasamos otra pregunta. Bueno, hay parecido evidente entre la migración cubana con la migración venezolana, pero hay también diferencias muy importantes, porque la migración o el proceso ha habido en Cuba desde la llegada del Fidel Castro, del castrismo, del comunismo, fue un proceso que desarrolló más bien un ámbito, unos deseos de expansión y que iban fortaleciendo a su Estado-nación. Por ejemplo, Cuba logra desarrollarse como un Estado-nación con un gran aparato represivo y con tentáculos hacia afuera para conseguir financiamiento. Y tanto es así que, bueno, ha llegado a tener lo que hoy podríamos llamar una relación semicolonial con Venezuela. Muy bien. Hay parecidos, pero el problema para nosotros es muy superior porque, por ejemplo, estamos no consolidando un Estado nacional, como en el caso de Cuba, sino más bien se ha venido desarrollando un Estado que puede llamarse Estado forajido o Estado fallido, que prácticamente se viene convirtiendo en la manera como funciona en una especie de alianza de señores de la guerra parecido a lo que sucede en Somalia. Y desde ese punto de vista, por eso hay una destrucción tan completa de todas nuestras estructuras. Es decir, el sistema público no funciona ni va a funcionar. Se está alquilando nuestro territorio o vendiendo a una cantidad de potencias porque hay una pérdida de soberanía, porque se ha adoptado un estatus que pudiéramos llamar neocolonial. Desde ese punto de vista, lo de nosotros es mucho más terrible. Muy bien. Otra de las preguntas que hace el colega es si se puede hacer una especie de comparación o si usted puede hacer una reflexión con los exiliados de la época de Juan Vicente Gómez, de esos jóvenes que se formaron en el exterior y que, bueno, regresaron después a Venezuela para darle una vida democrática. ¿Qué piensa al respecto? Pregunta el colega. Bueno, ahí estaríamos hablando o tocando un tema que pudiera ser qué va a pasar con toda esa migración. ¿Va a regresar? Yo incluso hay un subpunto de la ponencia en la cual toco eso. Ahora, de acuerdo a lo que son los estudios de las migraciones, sobre todo cuando son migraciones torrenciales,
como el caso de la venezolana, se puede mantener un criterio más o menos objetivo pensando que una parte puede regresar. Evidentemente que pudiera regresar. No sabemos cuándo, no es posible verlo, pero lo que sí es posible distinguir es que en la medida que más pasa el tiempo sin que en Venezuela se produzca un cambio que atraiga a los venezolanos que se fueron, mientras más tiempo pase, más se van a ir consolidando esos venezolanos en el exterior y les es mucho más difícil volver a hacer una especie de migración y ruptura con lo construido en 10 o 15 o 20 años, porque ya van 22 años de migraciones, aunque algunos, estos últimos periodos más intensos. Entonces, evidentemente, que uno pudiera pensar que los venezolanos que vengan, digamos, que retornen a la patria en unas condiciones donde el país se presta para un desarrollo económico importante y donde florezcan las libertades, es indudable que ese venezolano vendrá con muchísimo ánimo, entusiasmo, esperemos también con su capital humano y su capital financiero, su capital en bienes, a invertir y ayudar a que Venezuela recupere gran parte del tiempo perdido y pueda servir evidentemente para ayudar en contra de la destrucción. Pero por la cantidad de migrados no son comparables los migrantes, los exiliados en la época de Gómez con el 20% de los venezolanos que han emigrado esta vez. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, profesor. ¿Cuáles son los efectos que tiene la diáspora actual en la idea de ciudadanía dentro del Estado y más allá del Estado? Es otra de las preguntas que formula otro de nuestros colegas. Bueno, ahí es bastante interesante y las respuestas pueden ser varias y complejas. Afortunadamente el doctor Tomás Páez viene manejando ese tema y lo podrá trabajar en profundidad. Pero pudiéramos decir que, hablando de la diáspora, nosotros tenemos que pensar en cuáles son las condiciones del país receptor. Hasta qué punto el país receptor tiene previsto en las leyes, a partir de los convenios internacionales que ha firmado para recibir ya refugiados, que ya no son solamente migrantes, son migrantes refugiados. Eso tiene toda una legislación internacional y uno tendría que preguntarse hasta qué punto los países que están recibiendo a la diáspora venezolana cumplen esas normas o están dispuestas a cumplirlas en lo posible. Porque esas normas establecen un conjunto de cosas que ayudan a la defensa de los derechos humanos de los migrantes, incluso a cierta regularización de su estadía en ese país, que de esa manera le permite, por lo menos ante el Estado, estar de una manera legal. Entonces, la ciudadanía tiene varias aristas. La ciudadanía en relación al Estado, en la cual el migrante esté cumpliendo en ese país. Luego está la ciudadanía cuando ya tú te conviertes no en refugiado, sino en ciudadano de esos países. Es otra cosa. Digamos, ya entrarías a ser un ciudadano de pleno derecho. Y también está lo otro, que esos venezolanos que están en la diáspora han visto reducidos sus derechos constitucionales en Venezuela. Por ejemplo, cuando uno ve los jubilados venezolanos que viven en el exterior, tienen años sin pagarle sus jubilaciones. Incluso le suspende el cuenta aquí en Venezuela. Es decir, que por el emigrado se han convertido en ciudadanos de segunda o en casi no ciudadanos para el Estado venezolano. Entonces son dos problemáticas, dos conjuntos de problemas distintos, lo del país receptor y lo del país de origen, que en el caso venezolano les ha venido reduciendo sus derechos y que por eso hacia una nueva relación, que sería cómo el Estado debe responder a la diáspora, es cuando, por ejemplo, se pueden analizar las situaciones de lo que sucede con los migrantes españoles en distintos lugares del mundo que son reconocidos por España, incluso con posibilidad del voto, de que puedan votar para elegir sus autoridades.
Y esos son casos parecidos en Italia, en España, en el Líbano, incluso para China, sus migrantes son considerados también ciudadanos. Pero hacia eso es algo hacia lo cual debemos luchar todos para que también se les reconozcan los nuevos derechos a los venezolanos que están en la diáspora, porque siguen siendo venezolanos. Y eso es una de las discusiones más interesantes y que hemos querido resaltar, que ya Venezuela no puede ser pensada solo con los venezolanos que estamos adentro, sino que tiene que ser pensada que Venezuela tiene dos grandes partes, los venezolanos de afuera y los venezolanos de la diáspora, y que ambos quieren que reconozcan todos sus derechos ciudadanos. Y con respecto a esto último de los venezolanos que están en la diáspora, comenta y pregunta una colega venezolana que está en Colombia, aparte de felicitar y darle las gracias, habla de los que, bueno, la xenofobia es muy, muy fuerte, y habla desde Colombia, y ella querría saber cómo se puede manejar el rechazo, la xenofobia y las etiquetas negativas que se colocan a los venezolanos en el exterior. Claro, ella habla especialmente del caso colombiano, lo califica como, bueno, como un hecho doloroso y también difícil por los contrastes. ¿Cómo podría hacerse frente, digámoslo así, a esa marginación, pero también estigmatización del venezolano fuera de su país? Sí, esa es precisamente una de las claves y la importancia de la etnia y de las relaciones interétnicas, de uno saber que al ir para el exterior ya automáticamente lo ubican a uno en una etnia y lo pueden juzgar no por lo que uno hace, sino por la etnia a la cual pertenece. Eso genera, por supuesto, todo un conjunto de visiones erradas que van generando actitudes entre los participantes en este cruce o en esta relación interétnica. La xenofobia, xeno, que significa extranjero, la fobia a los extranjeros, es algo universal. Es decir, lo que hay es distintas intensidades, pero en principio eso proviene de una relación antropológica que es la relación del propio con el extraño. ¿Y cuál es la relación que tú ves con el extraño, el que no se parece tanto a ti? Tú ves desconfianza, ves alejamiento, etcétera, hasta que de pronto el extraño se te vuelve familiar. Eso es algo universal. Lo que se viene haciendo, o que hay que seguir insistiendo, es que se vayan disminuyendo los roces negativos en la medida que las personas se conozcan más, en las medidas, digo, en este caso los distintos grupos, en la medida que, por ejemplo, la sociedad en general, sobre todo los que opinan públicamente, puedan ir creando un ambiente en donde, además de respetar los derechos humanos, pueda también resaltar las cosas comunes, que en el caso de Colombia, con nosotros, hay muchísimas cosas comunes, incluso familias que están muy mezcladas, no solamente en la frontera, sino están en distintas partes. La esposa de mi hermano, por ejemplo, es colombiana, y es excelente persona, es colombiano-venezolana. Entonces hay que ir resaltando los elementos comunes y pedir que, por favor, los que opinan públicamente puedan ir más bien insistiendo en las cosas que se unen y no en las cosas que puedan separarnos. Porque, por ejemplo, una de las situaciones importantes que hay, por lo menos con el caso de Colombia, es que la xenofobia está institucionalizada. ¿Qué sería una xenofobia institucionalizada? Cuando, por ejemplo, llega un momento que el Estado diga, para trabajar en tal sitio solamente pueden ser los originarios del país y cualquier extranjero no puede trabajar en tal sitio. O decir, puede trabajar cualquiera menos los que son de tal y tal nacionalidad. Sería una discriminación que en la práctica es una xenofobia institucionalizada.
Entonces, afortunadamente, hasta lo que yo conozco, no existe esa xenofobia institucionalizada, sino que también se va dando en diversos grupos y de acuerdo a la experiencia. Porque la información que tenemos en Colombia es muy cuanto a la cantidad numerosa de venezolanos que hay, es diversa. Va a depender en muchos casos del sitio, de los lugares en específico en donde haya, etcétera. Pero lo que se aconseja es tratar de abrir muchos canales de comunicación dialogal entre los venezolanos y en este caso los colombianos, a través de los distintos circuitos públicos y privados que permitan un mejoramiento de la acción. Muy bien. Profesor, y para cerrar esta magnífica intervención, este brillante comienzo de ciclo o del coloquio, esta pregunta, y con esta pues cerramos su intervención, dice aquí quien pregunta que la diáspora venezolana no sería más bien similar a las migraciones ocurridas en América Latina como las diásporas argentina, chilena y colombiana, si no hay más bien allí una similitud con ellos. ¿Qué piensa usted al respecto? No puede ser comparada con la migración, incluso la migración que vino del Cono Sur, cuando las dictaduras del Cono Sur, que eran migraciones políticas, o sea, por presión política, como la uruguaya, la argentina, que es distinto también a la migración económica que vino por parte de los peruanos, ecuatorianos, colombianos y dominicanos. En cualquiera de ambos casos, primero por la dimensión, aquí estamos hablando del 20% de la población que hay, eso es un porcentaje enorme de población. Eso en la práctica ha sido una expulsión de una parte importantísima de la población, lo cual no es comparable con el volumen de las migraciones ni del sur, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de República Dominicana, por ejemplo. Luego, esas migraciones no se dan en un proceso de querer cambiar por completo la identidad étnica de esos países, porque el nombre de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia o de República Dominicana no intentó ser cambiado por los gobiernos que quedaban al mando. Lo básico de su estructura étnica no intentó ser cambiada o reducida por los gobiernos que quedaron ahí en cada uno de esos momentos. Entonces, estamos en un proceso por completo de reconfiguración, incluso que en algunos casos pudiera, por lo menos por algunas tendencias que uno está viendo, producirse un intento de repoblamiento de algunos sitios de Venezuela con personas no provenientes ni de América, ni de Venezuela, ni siquiera de América, porque eso pudiera, por lo menos en las intenciones que uno está viendo, consolidar la aparición de una especie de país extraño. Y por eso es que decimos que el país que conocemos también ha sido destruido y ahora hay que crear otro. Por supuesto, hay que reformular a partir de nuestra propia historia, etcétera, pero ha sido destruido. Cuando uno ve el intento de cambiar los nombres por completo, el intento de haber producido una ideologización tan extrema de la educación, porque hay una vocación que prácticamente te reescriben la historia fuera de los datos objetivos. O sea, con un dato de mínimo, los hechos objetivos mínimos, aunque las interpretaciones puedan variar, pero hay algunos hechos objetivos que son cambiados por completo. Entonces, aquí hay una intención de una reconfiguración, de un cambio permanente, y por eso es que se cambió el nombre, por ejemplo, República Bolivariana de Venezuela, y ya no es República de Venezuela. Es decir, los cambios que se quiere hacer es un cambio societal. Y en cambio, cuando nosotros observamos las migraciones latinoamericanas anteriores, muchas de ellas llegaron a Venezuela, en sus países de origen, donde habían sido expulsados por vías
económicas o políticas, no se intentó un cambio de eso, un cambio de la sociedad completa como ha intentado hacerse aquí, porque hay que ver, y por eso es que comparábamos. Por ejemplo, imagínense lo que significa cuando tú tienes un país que se fue generando entre el siglo XV, sobre todo XVI y XVIII, que se formaron provincias. Esas provincias, que eran 10, luego se transformaron en estados, y hay una experiencia, por lo menos todo el siglo XIX y el XX, o por lo menos la mitad del siglo XIX y el XX, consolidándose la Venezuela en estados, y que ha producido una identidad, entre otras cosas, basado en entidades regionales previas. Ahora pretende ser convertidas en comunas, y las comunas tienen como definición algo que no es tradicional, algo que quiere ir incluso contra la forma de organización tradicional, que incluye borrar hasta los mínimos vestigios de los consejos municipales, de los estados y hasta de la historia de las provincias. Que lo que ha venido siendo es profundizar, por una parte, que ya en el siglo XIX se hizo de todo lo ocurrido antes del siglo XIX, pero que ya aquí se quiere no solamente desconocerlo, sino destruir lo poco que pueda quedar del 18 y del 19 para crear algo que totalmente desconozca el ser tradicional venezolano. Entonces ahí estamos en presencia de una reconfiguración étnica con una gravedad que aún quizá no logramos percibir o no se logra percibir por completo la gravedad del proceso de reconfiguración. Y por eso colocaba, por ejemplo, se lo explicó para las diversas expresiones de sociedades indígenas que había para 1492, la llegada de los españoles, que implicó una reorganización por completa, una refundación, una creación de algo nuevo en relación a lo que había, que terminó siendo una reconfiguración étnica que los disolvió en otra cosa. De ese volumen es la dimensión. Y con algo más agravado, porque al menos los españoles pensaban que gobernar es poblar, y se mantenían los elementos indígenas hasta donde era posible. Pero aquí se ha producido primero una expulsión, ya del 20% de la población. Entonces, la profundidad, lo que significa una reconfiguración étnica, no había sido vista, por lo menos en estos países, ni en el siglo XX. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su intervención. Nos habría gustado extender más este magnífico encuentro. Le damos las gracias. Brillante conferencia, brillantes las respuestas. En nombre, pues, de Giroscopio, y se dice Libertad, me tomo esa libertad de darle las gracias, y a todos quienes nos están siguiendo en las redes, quienes están participando en este evento. Les anunciamos que el próximo viernes 15 de octubre tendremos a la doctora Luz Marina Rivas con su conferencia Ser Otros en Otro Lugar, Migraciones en la Ficción Venezolana Contemporánea. Los esperamos también para ese evento, esperamos la participación activa de todos, y muchísimas gracias. Buenas tardes a quienes están en Venezuela y buenas noches a quienes están aquí en Europa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hasta luego, profesor, y muchas gracias de nuevo. Hasta luego.